Hola niños, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Perdón un poco, estoy medio difónico. Bueno, hoy voy a resolver un problemita gráfico de cinemática en el cual vamos a tener que averiguar las aceleraciones, los desplazamientos y las distancias recorridas en un móvil en un gráfico de velocidad en el eje de las ordenadas y tiempo en el eje de las abscisas. O sea, esos gráficos se dicen velocidad versus tiempos. Velocidad, tiempo. Yo, para hacer más rápido el problemita, he dibujado acá en el eje de las Y he puesto la velocidad en metros por segundos y en el eje de las X o abscisa el tiempo en segundos. Me dice que el móvil partió en el instante 0, o sea, a los 0 segundos, y alcanzó una velocidad de 30 metros por segundo a los 5 segundos. Después empezó a frenar hasta que se detuvo a los 7 segundos, ahí cambió el sentido, o sea, empezó a retroceder hasta tener una velocidad de menos 10 metros por segundo. Eso lo logró a los 8 segundos del partido y después volvió al reposo a los 10 segundos. Volvió al reposo, digo, porque a los 10 segundos vuelve a ser 0 la velocidad. Bien, vamos a calcular entonces en cada tramo la aceleración y, por supuesto, los desplazamientos de eso. Vamos a considerar el primer tramo, que es el intervalo que va de 0 a 5. Este sería el segundo tramo, el que va desde 5 hasta 8. Y el tercer tramo sería de 8 a 10. Empezamos con el tramo 1. O sea, para el tramo 1, esto significa que es el intervalo de tiempo que va entre los 0 segundos y los 5 segundos. Recuerden que para calcular la aceleración se toma la velocidad final del tramo menos la velocidad inicial de dicho tramo sobre el tiempo final menos el tiempo inicial del tramo. Si reemplazo esos valores, tendría que la velocidad final del tramo son 30, siempre en metros por segundo. La velocidad inicial del tramo es 0. El tiempo final del tramo es 5. Y el tiempo inicial también es 0. Por lo tanto, nos quedaría 30 dividido 5. Eso nos daría 6 metros por segundo al cuadrado. Bien. Ahí tendría calculada la aceleración en el primer tramo. Para calcular el desplazamiento, en este caso, lo puedo calcular directamente como el área bajo la curva o aplicando las fórmulas. Si aplicamos la fórmula, nosotros diríamos que el desplazamiento delta x es igual a la velocidad inicial por el tiempo, en este caso voy a poner delta t, más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Entonces, el desplazamiento sería, como la velocidad inicial es 0, este término no estaría, y me quedaría entonces un medio de la aceleración, que es 6, por el intervalo de tiempo, que es 5, porque es 5 menos 0, elevado al cuadrado. Entonces tengo 5 al cuadrado son 25, por 3 va a quedar 75 metros. Eso sería el desplazamiento. Y también el espacio recorrido, o sea, el desplazamiento en este caso coincide con la distancia recorrida. Entonces, para ir poniendo la respuesta, la aceleración en el primer tramo es de 6 metros por segundo al cuadrado. Su desplazamiento también es de 75 metros y el espacio recorrido también de 75 metros, o sea, la distancia que caminó. Fíjate que ese 75 lo podría haber hecho como tomando la superficie, les repito, de ese triangulito que hay ahí, ¿ven? O sea, una base que es 5 por la altura, 5 por 30 me da 150, dividido 2, 75 metros. O sea, ahí la tendría 75 metros que el tipo se ha alejado. Si vamos al segundo tramo ahora, como ayer, sí, por eso quedo difónico, porque canto, como estoy solo, canto y canto. El segundo tramo iría entre los 5 y los 8 segundos, o sea, entre 5 segundos y 8 segundos. Entonces la aceleración para dicho tramo sería la velocidad final, o sea, los 8 segundos sería menos 10. Menos 10. Menos la velocidad inicial, o sea, la que tengo a los 5 segundos, que es 30, sobre el tiempo final, que es 8, menos el tiempo inicial a los 5 segundos, que es 5.
Bien, arriba me queda menos 40 sobre 8 menos 5 es 3. Esto me va a quedar soñar 40 dividido 3 menos 13,33 periódico metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración para ese tramo. Bien, menos 13,33 metros por segundo al cuadrado. Para calcular las distancias recorridas, recuerden que el muchacho ahí se detuvo, vea los 7 segundos, así que voy a sacar el área para hacerlo más rápido, el área de ese triángulo que van ahí, ese triángulo que sería la base, que mide 2, por la altura que es 30, dividido 2 me quedaría 30 metros. O sea que eso serían los 30 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Bien. Y después, en este otro triangulito de acá, ese que esté aquí acá, me va a quedar la base 1 por la altura que es 10 dividido 2. Entonces, el vector, el desplazamiento sería la superficie, vamos a poner, del triángulo ese, que está entre 5 y 7, más la superficie tomada entre 7 y 8. Esto se puede justificar con el cálculo integral. Repito entonces, la base que es 2, sería 2 por 30 dividido 2, más después 1 que sería la base de este triangulito es 1, 8 menos 7, por la velocidad, por la altura que sería menos 10 sobre 2, esto nos quedaría 30 menos 5, nos daría 25 metros. O sea que el desplazamiento sería igual a 25 metros. Bien, y nos queda sumar el área que ha recorrido. ¿Qué significa que el tipo se estuvo frenando durante 30 metros, llegó a cero su velocidad y cambió? O sea, volvió y caminó o anduvo 10 metros más. Es decir, que la distancia sería lo mismo que esto, nada más que tomados en valores absolutos. O sea, la superficie entre 5 y 7 más la superficie entre 7 y 8 de la figura geométrica tomado siempre en valor absoluto. Si reemplazo los datos tendría entonces 30 más el valor absoluto de menos 5 es 5, o sea que me va a quedar 35 metros. O sea, la distancia recorrida en el segundo tramo sería de 35 metros. ¿Bien? Nos queda el último tramo, que sería el intervalo que va entre 8 y 10 segundos. O sea, el tramo 3, que va entre 8 y 10 segundos. Tendríamos entonces que la aceleración ahí va a ser la velocidad final del tramo, o sea, a los 10 segundos es 0, menos la velocidad inicial a los 8, que sería menos 10, sobre el intervalo de tiempo que es 10 menos 8, y esto nos va a quedar 10 dividido 2 igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Es decir que la aceleración entonces en el tercer tramo va a ser igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Para calcular el desplazamiento en ese caso, lo único que tendría que hacer, piojos míos, es sacar el área, ¿no? El área de ese triangulito. Entonces, como ese triangulito es negativo porque está por debajo, el desplazamiento sería la base, que es 2, por la altura, que es 10 o menos 10, sobre 2. Esto nos queda menos 10 metros, el desplazamiento. Y la distancia recorrida, como les dije recién, sería ese valor tomado en valor absoluto, es decir, que sería entonces directamente 10 metros. Bien, piojitos, ahí tendrían 10 metros de distancia, menos 10 de desplazamiento y la aceleración 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, así se trabaja en todos, me lo podrían haber preguntado en cualquier intervalo, entre 5 y 10, entre 0 y 7, cualquiera, pero siempre trabajamos así. Es muy conveniente en un gráfico de velocidad-tiempo calcular las áreas que quedan bajo la curva. Eso lo pueden ver o la justificación está en el teórico de cinemática,
el que dice movimiento rectilíneo uniformemente variado, que creo el teórico 3 de cinemática, que lo encuentran en el mismo canal. Chicos, no se olviden de suscribirse, los quiero y hacer ejercicio porque a los alumnos míos les he mandado varios de estos vía mail. Y espero su respuesta. Gracias por la cuarentena y gracias por escucharme. Los quiero. Chao.